que estén todos nuevamente compartiendo acá con nosotros. En realidad esperamos que hayan empezado muy bien este 2021, nuestro nuevo desafío. Así que les deseamos que podamos transitarlo de la mejor manera posible. Agradecemos a todos, en nombre de toda la comisión directiva, el hecho de que estén nuevamente con nosotros, de que este año otra vez podamos compartir y podamos aprender entre todos. Bueno, mi nombre es Estel Izquierdo, como ya saben, la presidenta de SADAM. Lo que hemos en el día de hoy, el webinar que vamos a llevar adelante de herramientas de economía de la salud en dispositivos médicos, cómo tomar decisiones de cobertura, un tema muy importante y bueno, para todos los que están en la parte de auditoría, en toda la parte de salud, tiene un peso más que importante en la dinámica de la atención de nuestros pacientes, en todo lo que vamos necesitando, en cómo también estos dispositivos van cada vez siendo con mayor tecnología, y bueno, todas estas cosas hacen, como siempre decimos, ¿no? La manta corta, que a lo mejor nos tapamos la cabeza y nos destapamos los pies, pero bueno, tenemos que justamente con esto ver cómo tomar esas mejores decisiones, en qué podemos usar y que sean costo efectiva, y por eso nos pareció muy interesante esta charla, que también está auspiciada por Medtronic y que realmente hizo mucho para que podamos tener a nuestra disertante. La disertante expositora del día de hoy, la profesora Daniela Paredes Fernández, está en Chile, así que desde allá nos va a transmitir y va a aportarnos todo lo que ella, la experiencia que ha ido tomando durante todos estos años. Ella es especialista senior en políticas de salud, economía de la salud y reembolso, de Medtronic también y del sector Sudamérica y América Latina. También es profesora asociada en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, programas de maestría en Administración de Empresas y magíster en Salud Pública, cátedra de Economía de la Salud. Es magíster en Salud Pública, mención en Políticas en Salud y Economía de la Salud, consultora experta en Economía de la Salud y Mecanismo de Pago, y es ex pasante de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de poder escucharla y de poder aprender e intercambiar entre todos. Así que, como les dije al principio, es importante que todas las dudas y todas las consultas las vayan escribiendo a medida que se transcurre la exposición en el chat, para que cuando finalizamos hacemos todas las preguntas, ¿sí? También agradecemos a Victoria Soengas, que es de Medtronic, que siempre nos está apoyando y siempre está apoyando también a la asociación para que podamos traer todas estas charlas y distintos expositores para poder nutrirnos entre todos. Así que, bueno, Daniela, te cedo la palabra para que vos puedas empezar con tu exposición. Muchísimas gracias. Voy a compartir. Y bueno, lo primero es que quiero partir nuevamente por agradecer esta invitación. Para mí es un real gusto poder estar con ustedes hoy día compartiendo estos elementos teóricos probablemente, pero también con un componente práctico sumamente fuerte. O sea, lo que yo quiero un poco transmitir con esta conversación es que la economía de la salud puede ser algo complejo o puede ser algo muy práctico, ¿sí? O sea, la economía de la salud no la tenemos que ver como algo que la entienden unos pocos, sino que la tenemos que ver como algo que es parte de nuestra vida diaria, de las decisiones que tomamos cuando somos médicos, cuando somos profesionales de la salud, cuando tenemos que tomar una decisión de cobertura, etc. O sea, esto está presente todo el tiempo. Y particularmente, la economía de la salud nos ayuda a tomar decisiones y vamos a ver que nos acompaña en distintos momentos. Por ejemplo, cuando se está evaluando la tecnología o después que ya se evaluó y tenemos que hacer que esto efectivamente sea algo práctico y que de verdad los pacientes puedan tener acceso. Muchas veces, por ejemplo, se decide incorporar una tecnología
pero no se han generado las herramientas suficientes para poder hacer efectivo el acceso a los pacientes. Por lo tanto, vamos a ver qué se puede hacer por esto. Lo primero es qué es esto de la economía de la salud. Yo me metí a Google, puse imágenes y puse el concepto de economía de la salud. Y me gustaron las fotos que salieron, porque por ejemplo hay una alcancía, ¿verdad? Hay ¿Cómo un... habla? ¿Cómo? Ahí, a mí me parece que se le abrió. Listo. Hay un estetoscopio con dinero, hay balanzas, que en el fondo representa probablemente la priorización, el balance entre, bueno, ¿es más importante ahorrar o es más importante dar acceso a las atenciones? Yo creo que estas imágenes resumen bastante bien qué es lo que intenta hacer la economía de la salud. Puntualmente la economía de la salud lo que intenta es ver cómo yo tomo decisiones que beneficien al paciente, pero que también no lleven a la ruina financiera a los seguros, sean públicos, sean privados, sean fondos públicos, etc. Eso es lo que hace la economía de la salud. Trata de ofrecer los mejores caminos para generar un acceso que sea sostenible. Entonces, puntualmente, por ejemplo, esto puede variar, pero nosotros en Medtronic lo que hacemos es enmarcar nuestra labor de economía de la salud dentro de lo que llamamos el acceso, porque finalmente entendemos que la economía de la salud es una herramienta para poder finalmente hacer que los pacientes accedan a la cirugía que necesitan, puedan financiar un medicamento de alto costo, por ejemplo, puedan financiar una bomba para dolor en los últimos meses de vida, por ejemplo. Entonces, eso es lo que intentamos, ¿no? Y dentro de nuestra labor de acceso hay varias funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las unidades de negocio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los hospitales, los médicos, y estamos nosotros también. Y se empiezan a generar relaciones, ¿no? Y una de las relaciones que lleva adelante la economía de la salud es el conocimiento técnico, ¿sí? Entonces nosotros ayudamos con elementos técnicos a poder muchas veces ordenar la conversación. Entonces generalmente aportamos en elementos de costos, en elementos de efectividad, o a veces la mezcla, la costo-efectividad, a veces el beneficio, etc. Eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer. Ahora, insisto, esto siempre se hace de la mano de generar evidencia. Por lo tanto, también tenemos un rol súper importante, los economistas de la salud que acompañamos este proceso, en muchas veces orientar, bueno, hacia dónde será o por qué camino nos vamos para tratar de generar mayor acceso. Entonces, por ejemplo, trabajamos obviamente con la evidencia, pero también evaluamos resultados. Por ejemplo, optimización de costos, ahorros, o muchas veces no hay ahorro, y también ayudamos a identificar cuál es el mejor tipo de estudio. Y acá ya empiezo a dar uno de los primeros mensajes, que la gente generalmente piensa que la... Graciela, creo que estás con tu micrófono. ¿Quieres hacer una consulta? No, ahí te... Generalmente pasa que la economía de la salud se asocia mucho a la costo-efectividad. Y la costo-efectividad es como lo más famoso que hay. Pero no es lo único. Lo único. Y muchas veces hacer un estudio de costo-efectividad más te enreda la conversación que lo que la soluciona. ¿Sí? Porque es un ejercicio a veces muy complejo, que no todo el mundo te lo entiende, y al final se entiende más en un nivel de ministerio, en un nivel de superintendencia, en un nivel de Conetec, por ejemplo, pero cuesta aterrizarlo a la práctica diaria. Cuando yo estoy en un hospital, cuando yo estoy en un centro de salud, en un instituto de especialidad, necesito otras herramientas más prácticas probablemente que el estudio de costo-efectividad. Ahora bien, el estudio de costo-efectividad sirve, pero en ciertos momentos. Entonces, como yo les cuento, ¿no? Tenemos una cosa que yo le puse el iceberg de la economía de la salud. Y claro, porque lo más conocido probablemente a nivel mundial son los estudios de costo-efectividad. Entonces, todo el mundo al principio que se sienta a conversar con nosotros nos dice, hagamos un estudio de costo-efectividad. Y la verdad es que no siempre es lo que nos va a ayudar, ¿no? Hay otra cosa debajo de este iceberg que son estudios también del área de economía de la salud y que siguen siendo extremadamente útiles para resolver problemas prácticos y problemas de la vida diaria. Por ejemplo, estudios de costos, estudios que yo diría uno de los más importantes últimamente, sobre todo en América Latina, los estudios de impacto presupuestario, y vamos a ver cada uno. Innovación o estudios que involucren mecanismos de pago.
Esto es, por ejemplo, innovar en los módulos, innovar, por ejemplo, en acuerdos de riesgo compartido de acceso administrado, que es algo que está tomando mucha fuerza últimamente. También, por ejemplo, a veces no hace falta que hagamos estudios que involucren la matemática del problema, sino que a veces lo que tenemos que hacer es trazar bien la vía del paciente. Hay veces, por ejemplo, que el paciente se queda entrampado en algún momento en el que interactúa con el sistema de salud. Hay, por ejemplo, a veces nos ha pasado en estudios que descubrimos que hay un médico que no está derivando al especialista, de repente nos pasa que hay un proceso administrativo que no está bien resuelto y el paciente ingresa en un proceso circular que, pese a que existan las coberturas, que la tecnología o el medicamento, el dispositivo haya sido priorizado, ya haya sido cubierto, por ejemplo, por una especie de PMO, finalmente el paciente no tiene acceso. Entonces, hay veces que no tenemos que ir a hacer matemática de los problemas, hay veces que tenemos que ir a mirar el problema en términos de acceso. ¿Cómo este paciente está transitando por el sistema de salud? ¿Dónde se nos está quedando parado? ¿Se está quedando parado porque no lo puede pagar? ¿Se está quedando parado porque los copagos son muy altos? ¿O se está quedando parado porque el sistema es ineficiente en alguno de sus procesos? ¿Sí? Y otra cosa también que es muy, muy sencilla son las revisiones. Hay veces que no necesitamos hacer el estudio de costo-efectividad en Argentina, porque tenemos cientos de estudios de costo-efectividad en América Latina, en Europa y en otras geografías, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas veces que lo que tenemos que hacer es únicamente ir a mirar críticamente los otros estudios de costo-efectividad y ver qué me sirve para Argentina, qué no, y luego puedo tomar un camino que tenga menor resistencia. Pero esto también ha demostrado en ámbitos locales, sobre todo en América Latina, que cuesta más hacer estos estudios, que es más demoroso, que hay menos gente especialista, y por lo tanto muy, muy costoso, muy, muy caro hacerlo, podemos avanzar también de esa forma. Ahora, también el rol de acceso pasa por ver cuáles son las brechas, dónde está el problema. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me gusta este modelo de queso suizo, porque es bien interesante. Entonces, originalmente se usa en la gestión, ¿no? Pero a mí me gusta usarlo en este concepto porque, si uno se fija, este modelo lo que intenta es que, claro, cada capa del queso lo que intenta es contener un problema. Entonces, una capa por sí sola se le van a escapar los problemas, pero se espera que la siguiente ataje el problema. Y así entre todas atajan un poco esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no lo atajan. Y a veces el problema es como este rayo verde que yo dibujo, persiste. Y por lo tanto, pueden haber distintas herramientas desde la economía de la salud que nos sirvan para esto. Por ejemplo, yo les pongo acá un caso local que para el caso de trombectomía mecánica, para la desoclusión de un trombo cerebral por un accidente vascular, por ejemplo, acá había un régimen de cobertura para diagnosticar, para tratar y para seguir a los pacientes en su rehabilitación. Perfecto, súper bien. Había otro régimen de cobertura, piensa en algo adicional a un PMO, que era para dar la trombolisis, el medicamento para el manejo de primera línea. Y luego, nada cubría la trombectomía mecánica, nada. Había muy pocos lugares que tenían convenios, y ahí el paciente que lograba llegar a ese hospital, bueno, qué bueno que le tocó llegar a ese hospital, tuvo suerte, por eso eran 3 hospitales en todo Chile, imagínense. 3 hospitales en un país, eso no es nada. Y el resto se hacía a través de gasto de bolsillo, ¿no? Entonces lo que empezamos a ver es que, claro, este primer régimen sí servía para hartas cosas, pero no para todo. El segundo servía para lo siguiente, pero no servía para todo. Y finalmente el problema se perpetuaba. Entonces, aquí esto nos permite ver, bueno, cuál es el problema y cuál es la solución. En este contexto, ¿la costo-efectividad era la solución? No necesariamente, no necesariamente. Acá probablemente es un impacto presupuestario, es un estudio de optimización de mecanismos de pago, pero va por otro camino, ¿no? Aquí no hay duda sobre si la tecnología agrega o no beneficios clínicos respecto de los costos, porque eso está resuelto a nivel local. Aquí la pregunta era, bueno, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Sí? Perfecto. Ahora, una cosa que quiero que quede también clara es que esto de la economía de la salud sirve para hartas cosas, ¿no? Y yo principalmente lo quise separar en 2 momentos. En el momento antes o durante la evaluación de tecnología sanitaria y después que hicimos la evaluación. Tenemos el primer momento y el segundo momento. ¿Y qué es lo bueno de esto?
es que en cada momento tú puedes aportar con distintos estudios que te permitan avanzar en la conversación. O sea, vamos a ir revisando. Por ejemplo, en la primera parte, cuando yo, por ejemplo, otro equipo, somete a evaluación de una agencia evaluadora, sea Conetec, por ejemplo, u otra, el NICE, por ejemplo, que es el ejemplo más internacional, más conocido, aquí lo que esta gente se va a preguntar son tres cosas. Primero, ¿esto funciona? ¿Puede funcionar? ¿Es efectivo? ¿Y vale la pena que yo me gaste el dinero que tengo en esto o que me lo gaste en otra cosa? Es decir, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Y para esto hay distintas herramientas. Hay herramientas que vienen más de la medicina basada en evidencia, que son los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas, etc. Y hasta esta otra cosa donde entramos aquí los especialistas en economía, que por ejemplo son los estudios de evaluaciones económicas, los impactos presupuestarios, etc. Entonces, tenemos varias herramientas cuando las agencias están tratando de, bueno, me llegó una solicitud de esto, salió por ejemplo en la prensa que los niños necesitan bomba de insulina. Bueno, ¿cómo ordeno esto? ¿Por dónde parto? Veo primero si funcionan los ensayos clínicos, listo. Después avanzo a, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuáles son los resultados en el mundo real? Y luego finalmente, bueno, ¿qué esquemas genero para poder financiarlo? Y ahí es donde hay un problema, porque la ETESA es súper buena para responder estas primeras cosas. Súper buena. Responde muy bien la medicina basada en evidencia. Se revisan todos los ensayos clínicos, queda súper claro si el brazo estaba bien hecho, si todo súper bien. Los resultados también, por ejemplo, estoy hablando en cáncer, voy a mirar la sobrevida libre de progresión, sobrevida global, toxicidad, perfecto. Nadie discute eso. Miro los costos, también hay una metodología bien estructurada a nivel internacional para hacer esto. Yo también veo los alcances éticos globales, que por ejemplo ahí me voy a gastar una bomba en una persona de 90 años, y son preguntas totalmente válidas, o voy a invertir en una bomba de insulina para un niño de 10. Y esas preguntas se las tienen que hacer las agencias de evaluación. Y las evaluaciones económicas clásicas. Entonces, las agencias de evaluación son muy buenos evaluando, que es el assessment, y valorando, que es el appraisal. O sea, yo analizo y digo, sí, esto me acomoda, esto se acomoda al contexto argentino o no, esto está bien, esto está mal, no estoy cómodo con esto. Y toman una decisión. Dicen, ¿entra a PMO, por ejemplo, o no entra a PMO, por ejemplo? ¿Sí? Listo, toman la decisión. Y luego, ¿qué se espera? Que aparte de las directrices generales que se entrega para la cobertura, finalmente a quienes les va a recaer la decisión de, bueno, ¿cómo ordenamos esto para que esto no se nos desordenen los costos, para que esto finalmente no sea una avalancha financiera? Viene para las instituciones, y viene para las obras sociales y para las prepagas, etc. Viene para quienes administran después el problema de acceso en términos de cobertura, de financiamiento y de provisión de la atención. Entonces ahí viene otro momento en que vamos a tener que ayudar y que lo vamos a ver también más adelante. Por lo tanto, en esta parte de pre-ETESA o durante la ETESA, la evaluación de tecnología sanitaria, por ejemplo acá, cuando a mí me dicen qué es lo que yo necesito levantar, yo sé, por ejemplo, que aquí si yo quiero hacer este sometimiento, voy a tener que poner, por ejemplo, datos de la población objetivo. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Significa que, por ejemplo, trombectomía mecánica. ¿Trombectomía mecánica en quiénes? En obstrucción de grandes vasos, en primera línea, en segunda línea, combinada con aspiración, sin aspiración, en personas sobre 65 años o no, en hombres, en mujeres, en quiénes. Esas son determinaciones que también se tienen que empezar a hacer. ¿Cuáles son los costos por pacientes? ¿Cuál es el impacto presupuestario? Y por ejemplo aquí cuando uno llena los formularios, tiene que rendir cuentas de lo que evaluó. Entonces si yo someto el análisis de costo-efectividad, tengo que decir, bueno, ¿desde qué perspectiva lo evalué? ¿Lo evalué de perspectiva PAMI? ¿Lo evalué de perspectiva obra social? ¿Desde quién estoy mirando el gasto? ¿Cómo es la estructura del modelo? Que esto es algo un poco más rebuscado, si es un marco vial, si es un árbol de decisión. Ahí los científicos se entretienen en eso. Y finalmente yo tengo que rendir cuentas de esto, ¿no? Y por ejemplo, la Conetec invita en ciertos periodos a pronunciarse sobre esto, a proponer tecnologías para la evaluación. Por lo tanto, ahí también hay un rol de cuáles son los elementos técnicos que vamos a compartir para la evaluación.
Y luego, por ejemplo, ya como yo les comento, viene la administración de esto. Bueno, me dijeron que teníamos que darle cobertura, pero ¿cómo lo operativizamos? Y para esto hay varias cosas también. Podemos avanzar en estudios de costos. Ahí podemos hacer costos directos, podemos hacer costos indirectos, podemos hacer costos totales. También hay una cosa muy interesante que es bien entretenido para las instituciones, que son los estudios de minimización de costos. Por ejemplo, me estoy gastando, estoy inventando, $3.000 en una cirugía bariátrica. Bueno, ¿en qué elementos, sin comprometer calidad, yo puedo optimizar para reducir este costo? Y por lo tanto se hace un análisis de todos los recursos involucrados, de los coeficientes técnicos, de las tasas de uso, de las coberturas, etc. Y finalmente lo que tú haces es que generas una optimización financiera sin comprometer la calidad, pero que finalmente, si tú te paras desde la institución, te deja mucho mejor financieramente, deja mucho mejor margen, me permite hacer más innovación, reinversión en mi propia institución. Y de frente al seguro, el seguro también acota dos riesgos. Acota el riesgo de demanda, no de demanda judicial, sino que de demanda de los pacientes, de la cartera de riesgo que tiene que administrar, y controla también el riesgo de oferta, ¿ya? Por lo tanto, ese es un win-win para absolutamente todos los actores involucrados. Otra cosa, por ejemplo, que es bastante interesante, son las calculadoras de costos internos. Estas, por ejemplo, son matrices que se comparten para en ciertos procedimientos claves o trazadores que les llamamos, las instituciones o el seguro, quien desee, puede hacer trazabilidad de dónde está el mayor gasto, dónde estoy desoptimizando, por ejemplo, estoy gastando más porque los pacientes se me están complicando y están reingresando, siendo readmitidos. Entonces, ese formato también es muy interesante. Y finalmente, todo esto lo que me permite, por ejemplo, hacer es un análisis de cuán compatible es lo que me están reintegrando o reembolsando versus lo que se gasta la institución, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales momentos en que uno puede ajustarse desde la economía de la salud? Son 4. Yo me puedo ajustar por el precio, me puedo ajustar en la cantidad de cosas que doy, en la cantidad de medicamentos, en la cantidad de cirugías, en la cantidad de días cama o días de internación, por ejemplo. Me puedo ajustar en la variable de gasto, porque yo, por ejemplo, puedo atender a $1, puedo atender 5, o puedo atender a 5 pesos 1. Por lo tanto, la variable de gasto es otro momento en que yo puedo tomar decisiones, bueno, ¿cómo ajusto este problema? Pero no nos olvidemos también que otro momento de ajuste en economía de la salud es el riesgo. Saben mejor que yo, viene de varias fuentes. Viene del propio quehacer hospitalario, o sea, el hospital es un entorno de incertidumbre. En el hospital se vive y respira incertidumbre, ¿no? Por un millón de factores, desde financiera hasta clínica, etc. Tenemos, por ejemplo, el riesgo derivado de medicamentos, por ejemplo, de que funcione igual en el ensayo clínico que en el mundo real, que el paciente adhiera o que no adhiera, eso también tiene efectos, ¿no? En el propio paciente y también efectos incluso en la práctica clínica. Por ejemplo, hay iniciativas que lo que buscan es poder, por ejemplo, ordenar a los equipos clínicos en una forma ordenada y pausada de manejar ciertas cosas. Es decir, que todos acordemos que esta es la primera línea, todos acordemos que esta es la segunda línea, que estos son los subgrupos que vamos a priorizar y no otros, nadie se va a saltar la fila, y también podemos hacer hartas cosas en ese sentido. Si intentamos ordenar un poco cuáles son los grupos de cosas que se hacen, de herramientas que tiene la economía de la salud, yo diría que son 3 principales. Están las revisiones, los estudios de sistema de salud y las evaluaciones económicas. Entonces ven que la costo-efectividad es una parte de todo, no es todo. Entonces, por ejemplo, las revisiones es esto que yo les comento, que muchas veces no hay que ir a hacer todo localmente porque ya hay mucha gente que ha resuelto el problema fuera, y lo que tenemos que hacer es ir a mirar la experiencia comparada y reportarla de forma ordenada. Eso pasa mucho en Latinoamérica. Muchas veces lo que se necesita es ordenar el problema, o sea, bueno, ¿en qué pacientes se está dando esto afuera? ¿Cuáles son los resultados que hay afuera? ¿Cómo mejoraron los costos, los seguros, por ejemplo, en la Unión Europea? Y esas preguntas a veces bastan y sobran para poder mover una conversación. Otro estudio, por ejemplo, es mirar el sistema de salud. Entonces ahí, por ejemplo, uno puede mirar
los problemas de tarificación y reembolso, puede ver los problemas de registro sanitario, puede ver si el problema está en la farmacovigilancia o en la tecnovigilancia, en el modelo de atención. ¿Será que el problema de uso de recursos o mal uso de recursos, o veo que lo que me están reintegrando no me alcanza y finalmente tengo que yo parchar con lo que puedo? ¿Será un problema en el modelo de atención o no? ¿Estoy manejando bien a mis pacientes o parece que tenemos que innovar por acá? ¿O es un problema de cadena de suministro, un problema de dispensación? Y para esto uno lo que hace es que adopta el modelo de sistema de valor y mira cada una de estas fases del problema y trata de ver, bueno, ¿esto es un problema de plata o no? Y a veces no siempre es un problema de plata, a veces es un problema de organización. Otra cosa que es muy interesante es esto que yo les digo, bueno, pero ¿este paciente estará entrampado en algún proceso? ¿Estaremos haciendo algo que es tautológico, que es circular? Y para esto es súper interesante la herramienta, por ejemplo, de los Customer Journey Maps, que son algo así como los viajes del paciente. Y lo que uno hace es que identifica dimensiones. Yo, por ejemplo, acá puedo tener arriba la dimensión clínica, abajo puedo tener la dimensión administrativa, y acá puedo tener la dimensión de cobertura del seguro. Como yo, como beneficiario del seguro, X seguro, yo me estoy relacionando. Es fácil la interacción, entiendo el proceso, es engorroso, funciona de forma complicada, lo puedo hacer por internet, tengo que ir a una oficina, en pandemia pude ir a la oficina. Entonces, ¿cómo está pasando esto? Porque, por ejemplo, puede que esto esté cubierto, puede que haya indicación de que saben que tienen que dar cobertura y esto es lo que se paga, etc. Y los pacientes no llegan. Bueno, pero ¿por qué no están llegando? Entonces, nuevamente, no es un problema de plata, es un problema de cómo el sistema de salud está respondiendo a las necesidades de este paciente. Otra cosa, y donde también estamos innovando localmente, y ahí Victoria también me puede ayudar si quiere, es en innovar un poco. O sea, perfecto. ETESA, la evaluación de tecnología sanitaria, sea a través de la agencia que sea, tomó una decisión de perfecto, vamos a dar cobertura de X tecnología. Listo. Pero ¿sabes qué? Las instituciones nos están diciendo y las obras sociales nos están diciendo que esto es muy caro y que finalmente sí, está cubierto, pero es muy caro todavía. Entonces, bueno, ¿qué herramientas tenemos desde la industria de dispositivos médicos para ayudar en esto? Avanzar en cosas que se llaman acuerdos de riesgo. Y la palabra riesgo a la gente no le gusta mucho, pero piensen que es una forma de administrar lo que no nos gusta. Administrar que no nos gusta, que es un dispositivo nuevo, por ejemplo, es un dispositivo, por ejemplo, que es costoso y que no es tan fácil indicarlo porque sabemos que es costoso y nos pueden rechazar la indicación. Bueno, hay herramientas para eso. A mí me gusta esta taxonomía, que es de la London School of Economics, del profesor Canavos y de Ferrario, que ellos dicen, mira, podemos ordenar esto. Hay distintos instrumentos que podemos activar. Podemos hacer descuentos, podemos hacer precio-volumen, podemos, por ejemplo, fijar topes de utilización desde los que tú respondes como paciente, como seguro y desde donde la industria se hace cargo. O, por ejemplo, podemos avanzar en cosas más innovadoras, no complejas, innovadoras, que es distinto. Estas cosas tienen que ser sencillas. Y podemos, por ejemplo, ofrecer garantía de resultados, podemos, por ejemplo, ordenar la elegibilidad de la tecnología. O sea, finalmente a veces me ha pasado en otros países que he tenido que apoyar, en que está la cobertura, pero se dan cualquier tipo de paciente. Y eso finalmente lo que hace es que el seguro diga, pero ¿para qué voy a cubrir esto si al final se usa tan mal? Entonces, a veces hay que generar instrumentos de contención de demanda, de tipo de paciente que accede. Y para esto, yo por ejemplo soy una de las autoras latinoamericanas que escribe de este tema, ¿no? Y propusimos un esquema para poder ordenar esta conversación. Y por ejemplo aquí nosotros proponemos que, mira, hay que evaluar los riesgos. ¿Qué riesgo le compromete al seguro? ¿Qué riesgo es del doctor? ¿Qué riesgo es del dispositivo? Porque todos tenemos que asumir una responsabilidad. ¿En qué pacientes? ¿Qué resultado queremos sobre la mesa? ¿Cuál va a ser el precio de la tecnología? ¿Qué costos vamos a tener que asumir? ¿Costos, por ejemplo, de un día cama? ¿O costos de transacción? ¿Cuánto me va a implicar a mí, por ejemplo, tener a mi enfermera, por ejemplo, de mi equipo con que yo trabajo, llenando, por ejemplo, una ficha para poder hacer seguimiento de este esquema? Eso todo se tiene que contabilizar. ¿De dónde viene el financiamiento? Etcétera. Y también varios elementos que se tienen que conversar. Bueno, ¿qué queremos hacer con esto?
¿En cuánto tiempo vamos a hacer este ejercicio? ¿Lo queremos a 3 años? ¿Lo queremos a 10 años? ¿Lo queremos en un mes? Bueno, todo eso se tiene que conversar. ¿Cuáles son las normas para entrar en esto? ¿Cuáles son las normas para salir de esto? Entonces, este es un instrumento muy interesante y, por ejemplo, acá también estamos avanzando en esto, ¿no? Este es un modelo que se está trabajando a nivel local en que esto está hecho, por ejemplo, para bombas, ¿sí? Para bombas de dolor. Y, por ejemplo, estos son modelos que pueden cambiar, que se adaptan institución a institución, estas son conversaciones que hay que tener. Y, por ejemplo, aquí lo que se tiene es que Medtronic está dispuesto a compartir el riesgo. Está dispuesto a decir, mira, si, por ejemplo, el paciente no accedió a este dispositivo en el periodo que correspondía, porque, por ejemplo, hubo una indicación tardía, por ejemplo, o una indicación incorrecta, bueno, veamos cómo compartimos el riesgo. Pero, por ejemplo, si el dispositivo estuvo bien indicado, el doctor lo dio súper bien, el paciente efectivamente se estimaba, se proyectaba una sobrevida global sobre o igual a 6 meses en que se demuestra en ese periodo el valor de la terapia, y algo pasa de que este paciente fallece antes, eso no es culpa de nadie. El doctor hizo bien el trabajo, el paciente se benefició y hizo lo que tenía que hacer, que es gozar de la terapia, y Medtronic también hizo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, ahí incluso Medtronic está dispuesto a decir, ¿sabes qué? Exploremos si podemos avanzar en un modelo donde compartamos riesgo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, puedo ofrecer un nuevo dispositivo. Pero, insisto, estos son modelos que se conversan caso a caso, hay que mirar la casuística, pero yo, en el fondo, lo que les quiero transmitir es que este tipo de cosas se puede hacer, se hacen, se pueden conversar, podemos avanzar. Y bueno, y al final, ¿no? Vienen las evaluaciones económicas, que son estas que yo les comento que se evalúan, se valoran y hay distintos instrumentos que yo puedo utilizar. Uno de los más comunes es hacer el estudio de costos. Entonces, por ejemplo, en el estudio de costos lo que uno hace, mira cuánto se gasta, ¿no? Se hace ordenado. Se hace, por ejemplo, si yo estoy tratando un cáncer, por ejemplo. Digo, perfecto. ¿Todo el cáncer es igual? ¿O el paciente en un estadio 0, estadio 1 quirúrgico es distinto de un paciente metastásico o con metástasis locorregional o con metástasis a distancia? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por lo tanto, por ejemplo, aquí se separan los subgrupos, se identifica el camino del paciente para identificar, cuál es el gasto que tengo que identificar. Y yo puedo separar, por ejemplo, por quimios, por radio, etc. Y finalmente puedo estimar de uso, proporciones de utilización de ciertas tecnologías o ciertos recursos que se utilizan, precios, etc. Y esto me da muy buena información para poder organizar también la atención clínica y contener el riesgo financiero. El impacto presupuestario, yo les comento, a mí me encanta, es uno de los estudios que está tomando mucha fuerza, porque claro, la costo-efectividad me sirve para decir si esto agrega valor, ¿no? Pero finalmente, cuando yo me paro desde la institución o me paro desde quien tiene que acotar el riesgo financiero, yo tengo que preguntarme cuál va a ser el flujo financiero que tengo que manejar acá. Y desde que yo ingreso, por ejemplo, un primer grupo de pacientes, que se llama una primera cohorte, a la tecnología, bueno, ¿cómo yo voy a estar al primer año? ¿Cómo voy a estar al tercer año, que es el principal de año en régimen? ¿Y cómo yo me proyecto a 5 y 10 años? Por lo tanto, estos estudios lo que permiten es modelar la situación de desembolso futuro, ¿sí? Y es bastante interesante porque me permite hacer proyecciones con base en los datos que conozco, en los datos que voy a enfrentar, y me permite hacer planeación financiera a la situación que yo estoy viendo que se me va a generar con la casuística que tengo y poder buscar, bueno, le bajo el precio, acoto el universo de pacientes porque parece que esto no, algo pasa aquí, que están llegando pacientes que no corresponden, genero instrumentos para compartir riesgos con el proveedor. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Genero un protocolo para acotar pacientes, genero un protocolo para ordenar estos pacientes en el tiempo. ¿Cómo lo ordeno? Y llegamos finalmente a la costo-efectividad, que la costo-efectividad, como yo les digo, es ver la relación de los costos de una situación basal a una situación esperada versus los efectos de la situación basal a la situación esperada. Para esto, lo que nosotros hacemos siempre es generar un modelo
¿sí? Y con base en este modelo vemos la proyección. Vemos si la tecnología queda por arriba de lo que se está dispuesto a pagar o queda por debajo, que es el mejor escenario, ¿no? Que es cuando se dice que es costo efectivo. Acá, por ejemplo, en Argentina, trabajamos en un estudio de costo efectividad porque necesitábamos generar esta data en Argentina, el problema que había, y de impacto presupuestario en trombectomía mecánica. Acá trabajamos desde la perspectiva de la seguridad social, incluimos también a PAMI, incluimos perspectiva de obra social, empresas de medicina prepaga. Y este estudio fue bien interesante porque hicimos todo el trabajo. Identificamos pacientes, identificamos umbrales, o sea, límites en los que se está dispuesto a pagar o no. Identificamos costos de los distintos caminos que puede tomar un paciente. Y finalmente lo que pudimos determinar es que felizmente en Argentina la costo efectividad es positiva, es buena. O sea, esta terapia resultó ser costo efectiva para el entorno argentino. Y cuando miramos el impacto presupuestario, aquí no les puse el dibujo, fue mucho mejor, porque finalmente lo que se demostraba con el impacto es que tú no solo por dar la terapia salvabas más pacientes, sino que aparte de salvar más pacientes, dar acceso a una tecnología innovadora, tú también ahorrabas dinero. Te salía mucho más barato dar acceso a esto que no dar acceso. Entonces, eso fue un resultado súper interesante y de hecho fue algo que estamos llevando al Congreso Internacional de Economía de la Salud. Otra cosa, por ejemplo, es esto de, bueno, ¿cómo relacionamos también? ¿Podemos compartir evidencia? Sí, claro. Acá, por ejemplo, esta fue una sesión también con auditores que era un poco, bueno, conversemos de monitoreo remoto. En este periodo de pandemia, ¿conviene invertir en estas tecnologías o sabes que es algo pasajero, todavía no agrega nada? Y la verdad es que hicimos una revisión de evidencia, presentamos todos los antecedentes y fue sumamente positivo para la relación, ¿sí? Porque finalmente ellos lo que ven es que tú le ordenas la información y con lo bueno y con lo malo, absolutamente transparente, y finalmente ellos pueden continuar tomando decisiones de cobertura. Y como yo les comento, nuestra labor de economía de la salud pasa por hacer estos estudios, sentarnos a jugar con la matemática, pero también pasa por sentarnos a conversar con los actores que están in situ. O sea, esto sin conversaciones con el seguro, sin conversación con la institución de especialidad, sin conversación con el doctor que está operando, esto no tiene utilidad práctica. Acá hay que conversar, tenemos que trabajar juntos. Y por ejemplo, acá yo les muestro el resultado de este trabajo conjunto que hicimos, que nos llevó, por ejemplo, solo este año a 5 publicaciones que nos permite compartir esto con la comunidad científica, a contar que Argentina está haciendo esto, que Argentina está innovando, que este tipo de terapias agrega valor en el entorno local. Y, por ejemplo, esto también luego queda todo en publicaciones bastante serias que nos permite también afianzar, yo diría muy bien, la relación con los profesionales de la salud. O sea, los profesionales de la salud tienen muchos incentivos para publicar y este tipo de experiencias nos permite también acompañar ese interés de los equipos. Yo con eso me voy a detener y voy a dar paso a que conversemos, a que me cuenten si les hace sentido esto, que resolvamos preguntas. Bueno, muchas gracias, Daniela. Excelente tu exposición. Así que bueno, se ve que en Argentina estamos haciendo muchos trabajos al respecto en conjunto, ¿no? Eso es, la verdad que es muy importante, el poder dar pasos en todo esto y que también, como vos mencionás, poder ir a presentarlo en congresos de salud, realmente está muy bueno. Acá te hago a ver la primera pregunta. Dice, desde el punto de vista de la organización de los sistemas de salud en caso argentino, tiene el grave inconveniente de que está sumamente fragmentado y desorganizado. En Chile, ¿cómo están en este aspecto? A ver, igual. Estamos igual, somos fragmentados, pero yo diría que no tan fragmentados, ¿no? Argentina tiene un nivel de fragmentación, sobre todo en el sector de obra social, que es uno de los más grandes, yo diría que junto con Brasil, son uno de los países latinoamericanos más fragmentados. Chile no se escapa, no se escapa. Nuestra población también es más pequeñita, ustedes son muchísimos, nosotros somos 1/3 probablemente de su población, sino un poco menos, pero claro, pasa también. Ahora, yo sí creo que ustedes en Argentina tienen muchas ventajas por sobre Chile,
en el campo de la evaluación de tecnología sanitaria. Si bien podemos discutir si las decisiones son vinculantes o no, es decir, luego, por ejemplo, que una agencia toma la decisión de si esto sí o esto no, estamos obligados, eso es lo vinculante o no lo vinculante, ustedes lograron avanzar en una institucionalidad, lograron avanzar en agencias, en la participación integrada, que luego todos se sientan a participar o se decide, bueno, ¿quién aquí puede aportar? ¿Le pido ayuda al IEX? ¿Le pido ayuda al ACNET? ¿Le pido ayuda a Conetec? ¿Quién ordena esta discusión, no? Entonces, eso yo diría que es bastante bueno, y ahí nosotros acá en este lado estamos muy mal. Ustedes no sé si vieron esto del estallido social que hubo en el año pasado. Bueno, esto derivó una discusión constitucional que va a pasar ahora, y uno de los temas principales en salud va a ser este. Así que probablemente vamos a estar mirando también la experiencia argentina para tomar experiencia de cómo se logran organizar, cómo funciona la red, cómo están organizándose, y de nuevo, lo bueno y lo malo. Todo tiene cosas buenas y malas, y vamos a tener que aprender de lo que se está haciendo. Ahí, Daniela, lo que me impresionó en el estudio que mostraste, donde veíamos los 4 cuadrantes de costo-efectividad, es muy raro conseguir ese resultado espectacular de aumentar, digamos, el estado de salud y ahorrar dinero al mismo tiempo. Eso es muy raro de ver. En general, sí, porque de lo hecho que vemos trombectomía... es un incremental de costo con un incremental del estado de salud, y después habrá que evaluar si por relación costo-efectividad incremental habrá un umbral para que se determine si eso es eficiente o no. Pero eso de los ahorros es fantástico, yo no lo vi nunca. Es fantástico, y de hecho yo me quedé súper contenta porque a nivel internacional todos llegan a la misma conclusión. Tú haces este estudio en Suiza con las tarifas suizas, es brutal. Haces este estudio en Estados Unidos con las tarifas norteamericanas, y en cualquier otro país, hay estudios chinos, japoneses, suecos, de todo, chileno también, y en todos los países es una talla costo efectiva. Por lo tanto, yo iba con confianza cuando hicimos este estudio, porque dije, bueno, porque Argentina no va a ser igual, y la verdad es que felizmente logramos la costo efectividad, probamos cientos de escenarios, felizmente en todos logró ser costo efectiva, y desde el punto de vista de lo que le importa a la institución y al seguro, te ahorra plata. O sea, eso ya es vital. O sea, ya que esté en equilibrio es bueno, ¿no? Pero ya que ahorre es Es mucho. algo utópico, parecería. Y otra Sí, cosa muy importante que por esto que estás diciendo es que generalmente este tipo de estudios son criticables porque se dice que no son reproducibles o que distintos grupos de investigadores obtienen resultados contradictorios. Pero acá, por lo que estás diciendo, estamos viendo lo mismo en distintas poblaciones que están en evaluación, ¿no? Eso también es, exacto. porque generalmente se critica eso. Bueno, ustedes lo hicieron acá, a nosotros no nos dio costo efectivo. Bueno, allá lo hicieron y sí dio. Esa, digamos, coherencia de resultados es evidencia muy robusta para esa tecnología. Y Claudio, ¿sabes qué? El tema que tú tocas a mí me encanta, porque muchas veces la gente se desanima cuando el estudio no sale costo efectivo. O sea, por ejemplo, listo, yo quiero financiar X cosa, y empiezo a buscar la literatura y esto salió que no era costo efectivo. Bueno, ahí la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué no salió costo efectivo? Porque yo les diría que generalmente, ¿por qué las cosas no salen costo efectiva? No es porque sean malas, es porque tienen un problema de precio. Y como yo les comentaba, el problema de precio tiene solución. Se soluciona minimizando costos, optimizando el camino del paciente, priorizando los subgrupos que verdaderamente correspondan y, por ejemplo, explorando mecanismos de pago o sistemas de reembolso en que se comparte el riesgo y responsabilidades entre los actores. Por lo tanto, ojo, no nos desanimemos cuando esto no sea costo efectivo, porque no significa que igualmente no valga la pena financiarlo o esforzarnos porque un paciente pueda acceder a esa terapia. Y ahí tenemos los mecanismos de economía de la salud que siguen de esta mala noticia de la no costo efectividad. Lo que ocurre también es que por ahí no desde el punto de vista de una empresa como ustedes, pero faltan en lo que es la parte sanitaria conocimiento y manejo de herramientas de evaluación.
Entonces, se necesita un cierto nivel de preparación para poder acometer este tipo de estudios o de interpretar los resultados. Lamentablemente, cuando uno habla de economía en el ámbito sanitario, no digo todos, pero bueno, muchos de los actores dicen que, bueno, esto es mercantilizar la salud, que es ponerle un precio a la vida. Hay como un preconcepto que se une a la falta de experticia. Entonces, cuando una de las partes no está en condiciones de mantener el diálogo por estas faltas, es difícil hacer una evaluación que sea correcta. Daniela, una pregunta te hago. En todo lo que tiene que ver con riesgo compartido y en dispositivos médicos, tanto en Chile como en Argentina o en el mundo en general, ¿no? ¿En qué tipo de dispositivos es que generalmente se están manejando con estos contratos de riesgo compartido? Mira, existe una variedad de posibilidades. Yo te diría que hoy en día no hay dispositivo en que no se pueda aplicar, ¿sí? Obviamente en dispositivos que ya tengan un costo que sea prohibitivo para la familia, prohibitivo para el paciente, para el seguro. Esto no se hace en dispositivos baratos. El acuerdo de riesgo no es para un dispositivo un poco costoso. Generalmente tú haces este esfuerzo de ordenar a todos los actores en la mesa por algo más costoso. No sé, por ejemplo, esto tiene posibilidades de hacerse en bombas de dolor, en, por ejemplo, válvulas cardíacas, ¿sí? Las TAVI, que se llaman, las TARF. Lo puedes hacer también en propia trombectomía mecánica, por ejemplo, para la compra, etc. O sea, yo te diría que estos son esquemas súper flexibles, y la verdad es que lo que hay que asegurarse es de mirar los riesgos que existen, los costos que hay y cuál es el resultado sobre la mesa. Mucho también se trabaja en marcapasos, por ejemplo, en trastornos del ritmo, en dispositivos implantables. Eso es algo que está también tomando harta fuerza, pero como te digo, este tipo de esquemas de pago es súper flexible, y finalmente lo que hace es que tú con toda la información puedes alinear a los actores y bueno, trabajemos para adelante. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Graciela, yo te veo que estás con tu micrófono abierto. ¿Querés hacer alguna pregunta? No. A ver, no. Cualquier cosa, yo igualmente los dejo invitados. Ustedes pueden contactarnos si quieren profundizar en esto. Si tienen algún problema en que creamos que los podemos apoyar, nuestras puertas están abiertas. A nosotros lo que más nos gusta es tener interacción con la gente que está localmente resolviendo los problemas día a día. Así que este tipo de herramientas es una pincelada. Hay cientos de herramientas más que podemos conversar. Acá también Daniela, la doctora Marta Ríos, dice: buenas tardes, estos estudios ayudan para presentárselos a los jueces que frecuentemente nos obligan a dar una cobertura a pesar de no ser una prestación costo efectiva. Esa es una discusión, pero que podríamos estar un día entero. La verdad es que, y súper bueno este punto, gracias Marta por traerlo, porque esto pasa cuando el sistema de salud está fallando en la priorización. Y finalmente lo que termina ocurriendo es que las cortes terminan las decisiones de cobertura y las terminan tomando a esquemas de cobertura que no son útiles para el seguro. O sea que al final no es lo mismo. Por ejemplo, aquí pasa con un medicamento que se llama la Spinraza. Me imagino que en Argentina debe pasar igual con ese medicamento, ¿no? Que no es lo mismo que yo sepa que tengo que pagar este medicamento y yo me anticipe a esquemas en que yo puedo proteger la finanza, porque lo voy a proyectar, porque voy a generar convenios, porque voy a generar acuerdos, porque voy a hacer un piloto, porque voy a montar un ensayo clínico, etcétera, que a que venga una corte y, entre comillas, obliga a tomar la decisión de cobertura y yo no me pude anticipar a esa situación para poder acotar el riesgo financiero de antemano. Entonces, ese es uno de los problemas que se genera cuando algún punto de la priorización está fallando. Y ahí, ensayo y error, lo que se propone muchas veces es mirar la historia
de lo que finalmente la Corte está fallando a favor y se está terminando de financiar igualmente a la fuerza. Y bueno, veamos cómo ya ex post podemos generar instrumentos para seguir acotando este problema, porque o sea, si yo tengo 100 pacientes al año que me están pidiendo cierta cosa, ¿por qué no esperar que vengan otros 100 el año que viene? ¿Por qué tengo que esperar que venga el fallo? Ahí obviamente hay seguros que son más proactivos en avanzar y otros que simplemente no se meten tanto, pero depende y se evalúa caso a caso. Bárbaro, bárbaro. Ahí también, bueno, están diciendo muchas gracias, excelente la exposición, que bueno, muy interesante, y poder compartir todas estas experiencias. A ver, Graciela, la doctora Graciela Sánchez dice, todavía la judicialización con agencias de evaluación en Argentina y la mayoría de los países de Latinoamérica no son vinculantes para la toma de decisiones. Eso es cierto, eso es cierto. Muchas de las decisiones finalmente quedan en términos de recomendación y uno es invitado a acogerla, ¿no? Eso pasa en muchos países de Latinoamérica. Y esas ya son discusiones de largo plazo, hay que avanzar en el cambio de direccionalidad y es un camino más de largo plazo, como les digo, pero no hay que darse por vencido, hay que seguir conversando. Bueno, también dice muchas gracias, excelente exposición. Así que, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera hacer por micrófono directamente? Bueno, acá también te siguen diciendo muchas gracias, excelente, muy valioso. Muchas gracias. Así que, bueno, si no tienen más preguntas, bueno, Daniela, antes que nada agradecerte realmente, nos has enriquecido con todo lo que vos sabés y todo lo que has transitado sobre este tema con tanta experiencia durante todo este tiempo que has estado trabajando con distintos países y en distintos lugares, así que bueno, para nosotros es muy valioso todos los aportes y todo lo que hemos intercambiado durante el día de hoy, así que te agradecemos muchísimo, agradecemos también a Victoria, y bueno, agradecemos a todos los que han participado y a todos los que nos acompañan siempre, así que bueno, los seguimos invitando a que sigan participando, dentro de 15 días vamos a tener otro webinar, así que seguimos intercambiando y bueno, vamos a volver a transitar este año como el año pasado, con aprendizaje, viéndonos a la distancia, pero bueno, es valioso para todos y para nosotros sobre todo, y para toda la asociación, que nuevamente, ¿no? En nombre de toda la comisión directiva, te agradecemos a vos, agradecemos al Medtronic y a toda la gente que nos acompaña. Así que bueno, muchísimas gracias. Encantada de participar. Gracias, y ojalá que en Chile no se contagien ahora que está... Es una pena, con tantas vacunas que también estabas comentando, bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir cuidándose y tenemos que seguir con el alcohol, lavado de manos, la distancia social y bueno, no bajar los brazos. Muy buena exposición, Daniela, muchas gracias a Medtronic, gracias a Victoria, y de todo lo que has dicho realmente daría para hacer un curso, aunque sea, ¿no? Porque hemos hecho un vuelo rasante y son temas muy, pero muy importantes, muy importantes. Bueno, adelante, conversemos, ustedes saben que nosotros estamos felices de trabajar con ustedes. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.